Capítulo 9. Parte 4. El área que nos rodeaba quedó en silencio mientras nos reuníamos alrededor de Balí. Cada uno de nosotros sufría algún tipo de herida o daño por los ataques. Gracia, Emilia y Griselda estaban apuntando sus armas o algún poder oscuro hacia Balí, esperando cualquier movimiento para desatar su furia. Los líderes estaban en el lado exterior protegidos por sus respectivos guardias pero monitoreándolos para ver la situación, Azazel luciendo una expresión triste hacia Balí. Ise y yo estábamos bastante lejos de ellos, dejando que nuestros cuerpos tomaran un descanso después de toda la emoción. Maldita sea, Ise gimió mientras lo agarraba del costado. Creo que pediré licencia por enfermedad durante los próximos días. De hecho, podría aceptar esa oferta. Comenté mientras me estremecía un músculo tierno en un lado. Voy a sentir eso en la mañana. Ise. Emilia-kun. Los dos nos giramos para encontrar a los dos nobles acercándose a nosotros con gran preocupación en sus rostros. Al llegar, Asia comenzó a usar su equipo en Ise mientras que Reya y Momo usaron sus hechizos curativos en mí. ¿Están ustedes dos bien? Sona preguntó mientras Rias revisaba a Ise. Ambos estábamos pensando que unos días de R harían maravillas para nosotros en este momento. Comenté mientras me levantaba lentamente y estiraba los brazos, mostrando involuntariamente mi cuerpo a su nobleza y dejando a las chicas sonrojadas. Si eso está bien contigo. Tos. Sí, creo que puedo ayudar con eso. Sona tosió en una mano y dio su respuesta mientras mantenía el rubor en sus mejillas. Emilia-kun, ¿puedo pedirte que te cubras por favor? Sin embargo, tómate tu tiempo. Tsubasa me miró con una mirada ligeramente inquietante en sus ojos. No me importa la vista por un poco más de tiempo, está bien, realmente necesito conseguir una camisa. Bueno, me alegro de que haya terminado. Saji dijo mientras miraba a su alrededor y de nuevo a Balí. Creo que podemos dejar esto en manos de los líderes ahora. Después de todo, pateamos algunos traseros, no debería haber nada que nos obstaculice ahora. En ese momento, Ise y yo nos volvimos a mirar, e incluso con el casco cubriendo su rostro, podía imaginarlo luciendo una expresión de incredulidad y frustración resignada. El tipo solo tuvo que presionar nuestra suerte y decir esas palabras. El sonido de la explosión y la vista de las tres mujeres volando unos metros fue suficiente para decirme que Saji nos maldijo a lo grande. Siendo el más cercano al círculo, pude moverme lo suficientemente rápido para atrapar a Griselda antes de que se estrellara contra el suelo. ¿Estás bien? Le pregunté a la mujer que estaba aturdida por el ataque. Estoy bien, gracias por atraparme. Griselda negó con la cabeza y me agradeció antes de hacer una pausa en el estado en el que ambos estábamos. Puedes decepcionarme ahora. Lo siento. La bajé suavemente antes de girarme para ver dónde estaba Balí. De pie frente a él de manera protectora, dos adolescentes nos miraron en una postura que parecía suelta pero que no tenía aberturas para agarrar. Uno mantuvo una mirada fija en nosotros mientras que el otro tenía una sonrisa que hablaba de confianza. El que estaba a la derecha de Balí era un adolescente con cabello largo y rubio que estaba ligeramente trenzado en un extremo y tenía un mechón en la cara. Tenía anteojos delgados y vestía un traje de negocios que lo haría parecer más como alguien que busca una propuesta de negocios o como un mayordomo si no fuera por la armadura ligera que usaba alrededor de sus piernas y las dos espadas a su lado. El que estaba a la izquierda de Balí parecía que estaba protagonizando un espectáculo de Journey to the West, con cabello corto y teñido de negro y una antigua armadura china que mostraba sus brazos y partes de su estómago. Para agregar a eso, estaba el olor de monos y yokai a su alrededor. Genial, solo nuestra suerte. Me alegro de vernos, Balí. El mono yokai miró a Balí con una sonrisa descarada. Parece que tienes las manos llenas. Te tenemos cubierto. El otro adolescente agarró el mango de una de las espadas y la sacó. Llévenlo a un lugar seguro. En eso, Arturo. El adolescente agarró a Balí y lo apartó mientras el adolescente llamado Arthur dio un paso adelante y blandió su espada que tenía un sabor extrañamente familiar. Ante eso, Gracia, Emilia y algunos de los otros se apresuraron a detenerlos. Esto será un problema. El espadachín levantó la espada hacia un lado y la balanceó, desatando una enorme ola de energía sagrada que los empujó hacia atrás y algunos demonios gritaron de dolor mientras sus pieles se quemaban por el contacto. Eso sería un gran problema para nosotros. Ise, ¿todavía puedes moverte? Me volví hacia el diablo. Estoy un poco sin aliento, pero aún puedo ir.
Se levantó tambaleándose, pero juntó los puños con un fuerte sonido metálico. No voy a dejar que nuestro arduo trabajo desaparezca. Sonreí ante su declaración y me di cuenta de que él también tenía una sonrisa similar debajo de la armadura. Hagámoslo. Proyecté una lanza y se la lancé al mono yokai que esquivó el ataque mientras protegía a Balí. La explosión resultante lo separó de Arthur, dándole a Ise la oportunidad de volar hacia ellos con su armadura mientras yo corría hacia adelante para enfrentarme al espadachín. Con un fuerte golpe, nuestras dos armas se encontraron en el centro. Chin. Golpe, golpe, completanos. Completanos. Mi pecho comenzó a tener ese dolor familiar que recordaba a un martillo golpeándome en el corazón mientras el canto comenzaba a sonar en mi cabeza. Sacudiendo la cabeza ligeramente, me volví para mirar al individuo que tenía delante, su espada palpitaba con energía al ritmo del canto. Entonces, tú eres el que tiene los fragmentos restantes y los forjaste en una sola forma. El adolescente ante mí comentó sin ceder terreno mientras empujábamos las cuchillas del otro. Lo admito, estaba un poco escéptico cuando Balí me describió, pero tal vez eso sea algo bueno. Puedo ver el trato real en persona, aunque te ves diferente de las fotos. ¿Un efecto secundario de un hechizo tal vez? Me halaga que estés interesado, pero será bueno tener un nombre con el que identificarte. Finalmente lo dominé y lo empujé lejos de mí, dándome suficiente espacio para preparar la siguiente arma. Mis disculpas. Es muy grosero de mi parte hacerlo. El adolescente se inclinó ligeramente mientras mantenía su posición. Mi nombre es Arthur Pendragon, descendiente del rey héroe de Gran Bretaña. Con esa frase, a pesar de todo lo que sucedía a mi alrededor, en realidad me detuve tanto en mis movimientos como en mis pensamientos mientras lo miraba. ¿Qué? Oh, suenas un poco agitado. ¿Por qué? El adolescente giró ligeramente su espada antes de ponerse en posición. Nada. Negué con la cabeza mentalmente y me concentré en él mientras hacía todo lo posible por no mostrar mi frustración por los sonidos del canto hecho por la espada en su mano o la figura familiar de un caballero sin cuerpo que aparecía detrás de Arthur con esa cuenca del ojo brillante. Estoy un poco sorprendido, eso es todo. Me imagino que sí. Arthur habló con un matiz de acero. No todos los días uno se encuentra con otro con una compatibilidad ideal con los Excalibur Shards. Supongo que estás esperando a alguien más. Empecé a dar vueltas a su alrededor mientras vigilaba a Ise, que estaba lidiando con el parecido al rey mono. Quizás. El adolescente comenzó a reflejar mis acciones mientras mantenía una distancia segura. No confundas mis palabras con racistas o arrogantes, pero tenía que preguntarme cómo un mago asiático podría llamar la atención de los fragmentos de Excalibur. Ha habido un pequeño puñado de casos en los que un fragmento se unió a un usuario asiático, pero no todos a uno antes. No es algo que pueda decirte. Respondí mientras agarraba Sandalphon con fuerza mientras la Excalibur Blade dentro de mi dimensión de bolsillo me hacía doler la cabeza con sus llamadas al último fragmento. Bueno, entonces esto es un predicamento. Arthur se detuvo mientras agarraba su espada con fuerza. Eso significa que la única forma de entendernos sería a través de nuestras espadas. Como si hubiera otra manera. Los dos nos miramos antes de saltar hacia adelante al mismo tiempo, el choque de nuestras armas fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el suelo entre nosotros se agrietara por la presión, mientras que algunos de los que estaban cerca se desplomaron. Los ignoramos y nos enfocamos el uno en el otro, tratando de encontrar alguna apertura para conseguir un estrique. Desde el principio, me di cuenta de que este tipo iba a ser un problema. Mientras que mi estilo era crear aperturas para engañar al oponente para que vaya y me permitiera golpearlo, su estilo parecía ser una guardia completa contra todos los golpes, asegurándose de que el atacante en cuestión lo enfrentara de frente o lo atacara de frente. Un punto ciego y preferiblemente a distancia. Pero antes de que pudiera poner eso en práctica, un destello de luz me alertó de un ataque inminente, lo que me obligó a saltar hacia atrás para evitar un rayo que rasgó el suelo entre nosotros dos y nos separó el uno del otro. Arthur, por muy divertido que sea, creo que es un buen momento para irse. El parecido al rey mono se dejó caer a su lado y comentó mientras sí se venía a mi derecha, su balance breaker acababa de agotarse y ahora mostraba cuánto estaba quemando sus reservas. Yo mismo estaba sintiendo la quemadura de mis circuitos y me di cuenta de los parches extrañamente alternados de tonos de piel en mi brazo que se me había acabado el tiempo y ahora estaba recurriendo a mis propias reservas. Estamos aquí para sacar a Balí de aquí, no para luchar contra todo esto. Supongo que tienes razón.
Arthur accedió a regañadientes y envainó el fragmento que tenía, silenciando la voz que me llamaba. Se volvió hacia mí con una mirada firme. Por mucho que quiera continuar con nuestra lucha, tendré que despedirme, pero tenga la seguridad de que tendremos una pelea seria en el futuro. Esperar. Y se gritó mientras intentaba moverse, pero terminó arrodillándose para respirar hondo, evidencia de las peleas consecutivas que afectaron su cuerpo. Descarté a Sandalphon y me concentré en proyectar un arco para disparar un tiro, pero el mono me desvió y usó su bastón para perturbar mi puntería. Lo siento amigo, pero realmente no quiero el fin comercial de esa arma teniendo en cuenta la cantidad de potencia de fuego que tienes allí. El mono yokai hizo girar su bastón antes de colocarlo suavemente sobre su hombro. Mejor suerte la próxima vez. Como el infierno, habría una próxima vez. Y se captó mi mirada y asintió, probablemente pensando lo mismo. Proyecté Black Lotus Custom y convoqué tanto a los Aegis Locust como a los Owns para dirigirlos hacia el par mientras se cargaba su energía para un disparo rápido. Con mis creaciones distrayendo a Arthur y al mono, se disparó de manera clara de Balí, quien disparó directamente a la cara. Balí. Arthur agarró la espada con fuerza y la blandió con todas sus fuerzas, diezmando las proyecciones astrales sin esfuerzo, dándole al mono yokai la oportunidad de controlar a Balí. Pero por alguna razón se detuvo a unos metros con una expresión de miedo, y obtuve la explicación cuando Balí levantó la cara. Un lado estaba ligeramente quemado y sangrando con el ojo cerrado, pero la expresión de su rostro me recordó a Cocabiel cuando le quité el brazo. Euforia. Ah. Muy buen intento de vengarte de mí. La sonrisa de Balí parecía estar lista para dividir su rostro en dos mientras nos miraba a ambos. Dado que ustedes dos dieron tanto para pelear conmigo, es justo que les devuelva el favor. Balí, no lo hagas. La llamada de Arthur no fue escuchada cuando el poder salió de Balí como un torrente, sus alas respondieron a su llamada con un deslumbramiento de luz casi cegador mientras su armadura comenzaba a reformarse y mostrar bordes más afilados de lo normal, mientras que el olor del dragón parecía dispararse a través del techo. El mono y Arthur fueron empujados hacia atrás por el viento que se reunió a su alrededor, mientras que todos los demás, excepto Issei y yo, nos vimos obligados a agarrar algo a lo que aferrarse. Yo, que estoy por despertar, en suprema justicia, Balí comenzó a cantar algo que envió escalofríos por mi espalda mientras el poder crecía intensamente. Fuera lo que fuera, me recordaba mucho a Gilgamesh cuando tenía la intención de liberar un poco más de su poder de lo normal, y eso generalmente terminaba mal para mí y para los demás en casa. Tengo que detener el hechizo que estaba lanzando. Deseché casi todas mis proyecciones e invoqué Árbol de la Vida nuevamente, enfocándome en el elemento que necesitaría para esta idea. Concédeme el poder del ángel que gobierna la luz de su gente a través de las oraciones y trae la iluminación a los creyentes. Concédeme el fruto de Metatron. Levanté el brazo para atrapar la fruta y la giré con fuerza para sacar su verdadera forma. Una hoja larga y larguirucha de 2 filos con una guarda plateada adornada con 2 adornos dorados en forma de plumas, un mango plateado con una gema verde en la punta. Pomo y un símbolo de la corona de un rey grabado en la propia hoja. Con un poco de prana vertida en ella, la hoja brilló antes de que múltiples plumas de luz se separaran del cuerpo principal y flotaran a su alrededor, transformándose en hojas delgadas. Sella la fuente de su maldad y limpia su alma, Metatron. Dirigí algunas de las cuchillas hacia él mientras el resto flotaba frente a mí para crear un cilindro giratorio con sus extremos afilados apuntando a Balí. Las espadas que le dirigí volaron hacia arriba antes de caer con fuerza, algunas golpearon sus alas mientras que el resto golpeó el suelo a su alrededor, formando un patrón a su alrededor. Las cuchillas que golpearon sus alas brillaron intensamente y comenzaron a desviar el poder de él y dirigirlo a los demás que lo rodeaban. Balí, el poder está siendo redirigido. Tienes que cancelar el canto. La voz de Albion resonó en el área. No deberías ingresar a Juggernaut Drive en primer lugar. En tu estado actual, es peligroso. Tendré éxito. Balí dejó escapar esa afirmación antes de emitir un rugido de desafío, sus alas respondieron de la misma manera y brillaron intensamente y casi dominaron las cuchillas de Metatron incrustadas en sus alas. Énfasis en casi. Trae la iluminación de los fieles para bendecir a mis aliados, trae la ira de los arcángeles para derribar a mis enemigos y trae la sagrada luz de Jehová para sellar el poder del mal ante mí. Canté un hechizo original que creé con este noble fantasma mientras sostenía el cuerpo principal de Metatron paralelo al suelo con las cuchillas suspendidas girando a su alrededor.
El arte destructivo de sellar el número 16, Vines de Metatron. Las espadas que estaban incrustadas en el suelo alrededor de Valí brillaban con un brillo plateado, antes de que la luz en forma de enredaderas brotara de ellas y se conectaran entre sí para formar una jaula de enredaderas y espinas brillantes alrededor de Valí. Con un brillo, las enredaderas salieron disparadas de la jaula y se clavaron en Valí y comenzaron a extraer más de su poder y una parte de su energía vital. ¡Ga! Valí escupió sangre cuando el brillo de las alas se atenuó drásticamente en contraste con las enredaderas cuando comenzaron a alargarse y entrelazarse entre sí hasta el punto de parecerse a un árbol que crece sobre Valí. Me preparé para el siguiente paso mientras proyectaba unas cuantas espadas más para formar un muro alrededor de mí y de Ise para asegurarme de que los otros dos no intentaran interrumpirnos. Quédate quieto. Dirigí un poco de prana hacia Metatron para que las cuchillas flotantes brillaran y crearan un círculo mágico con una runa dibujada en el centro. Artelif. Con eso, retiré mi brazo antes de extenderlo y apuñalar la runa, activando la segunda etapa del ataque en forma de un enorme rayo disparado desde las cuchillas directamente hacia Valí. Siendo constreñido a las enredaderas, y sin poder ni fuerza para moverse, Valí atrapó toda la fuerza del ataque y fue golpeado un poco antes de que las enredaderas se partieran y lo liberaran, dejándolo volando por el aire con los restos de su cuerpo. Armadura saliendo de él. Ise. Lo llamé mientras lo agarraba del cuello. Aprieta fuerte. Con eso, lo lancé con toda mi fuerza hacia Valí, y esta vez él estaba preparado para eso y llamó a sus alas para ayudarlo a estabilizar su trayectoria mientras tiraba de su brazo hacia atrás con bostezear para lo que parecía ser el golpe más fuerte que pudo. Daría hasta ahora. Lástima que no sería capaz de ver, ya que tenía que lidiar con Arthur y su amigo que venían hacia nosotros dos. Hola de nuevo. Dije mientras creaba más cuchillas y las dirigía a los dos. Bikou, ve y trae a Valí esta instancia. Arthur llamó a su compañero, quien asintió y se dirigió hacia él. Traté de detener sus intentos solo para que Arthur me empujara hacia atrás, quien una vez más había sacado el fragmento Excalibur y lo balanceó una vez más para romper las otras hojas. Me ocuparía de Shirou Emiya. Arthur declaró con una mirada seria en su rostro. Genial, solo mi suerte. Arthur saltó hacia adelante con un corte por encima de la cabeza, su espada brilló en el área y casi me cegó si no fuera por mi propia arma que estaba contrarrestando. Giré con fuerza para bloquear su movimiento antes de esquivarlo para obtener una clara toma de su espalda. Pero lo bloqueó con su espada y con un giro rápido de su cuerpo, hizo un corte profundo en mi abdomen. TCH. Golpeé el suelo para crear un muro de espadas en cascada para empujarlo hacia atrás mientras revisaba la herida. Parecería que el fragmento sostenido por Arthur estuvo a la altura del nombre de gobernante porque fue capaz de pasar por alto tanto mi defensa natural como el escudo de prana. Esto ciertamente era un problema si estaba usando ese poder contra mí. Y al igual que antes, las espadas dentro de mi Reality Marble estaban comenzando a agitarse con el fragmento frente a mí. Afortunadamente, no fue tan malo como para esperar que aparecieran los caballeros de la mesa redonda, por lo que aún puedo elegir sacar un arma de mi elección. Parece que necesitaría doble empuñadura Metatron con otra cosa. Y solo tengo la hoja en mente. ¿Puedes salir ahora, Shrisaor? Con un movimiento rápido de mi muñeca, la espada dorada de Sir Artegal vino a mi mano, las runas brillando intensamente con el oponente frente a mí. Interesante, esa habilidad tuya para crear cualquier espada imaginable. Arthur dijo mientras levantaba su ar. Pero de alguna manera una parte de mí se siente insultada por el hecho de que puedes crear armas que parecen ser posibles recreaciones de héroes pasados pero que te son leales. Únete al club con Gilgamesh, estoy seguro de que te daría un discurso conmovedor sobre lo mestizo que era para él como Faker. Con una floritura, creé más cuchillas plateadas para dispararle a Arthur antes de precipitarme con Shrisaor en la mano. Arthur no tardó mucho en desterrar las espadas a su alrededor y giró con el fragmento, forzando mi mano usando Metatron para bloquear su ataque y empujándolo antes de levantar Shrisaor. Solo recé mucho para que la espada que elegí pudiera hacer frente a la tarea. Las runas en el arma dorada brillaron con un verde oscuro cuando bajé la hoja, desatando un rayo de luz en forma de arco que se dirigió directamente a Arthur, quien levantó su espada para intentar bloquear el ataque. Pero no esperaba que el rayo se rompiera en varios rayos más pequeños que atravesaron sus barreras y lo golpearon con la fuerza suficiente para llevarlo a la pared. TCH. Arthur se levantó del suelo y clavó su espada en el suelo, creando fisuras que se extendieron por todo el campo de batalla.
Con un nuevo empujón, una luz brillante llenó las fisuras antes de que la luz sagrada se derramara de ellas como géiseres. Ah, vamos. Dejé que Metatron flotara detrás de mí mientras agarraba a Axdisaor con ambas manos e hice la misma acción que Arthur, creando una enorme cúpula de energía que me protegía de los ataques. Con un giro, invoqué mis propias columnas de luz dorada que me rodeaban y empujaron a mi alrededor, dos de las cuales se dispararon directamente hacia Arthur. Esto se está convirtiendo en una molestia, Shirou Emilia. Arthur balanceó su fragmento hacia las columnas, destrozándolas por completo y haciendo que pareciera que estaba nevando oro a nuestro alrededor. Justo como se planeó. Los copos de oro se detuvieron en su descenso antes de tirar hacia él y adherirse a su cuerpo. Arthur intentó quitarlos, pero solo logró acelerar el proceso ya que más copos volaron hacia él y se pegaron pesadamente. En poco tiempo, una cúpula de oro lo encerró y lo levantó del suelo, dejándolo abierto para mi próximo ataque. Aquí vamos. Saqué Chrysaor del suelo y lo levanté por encima de mi cabeza, la hoja ahora brillaba intensamente para que todos la vieran y creaba un pequeño rayo de luz que extendía el alcance de mi arma. Lustitiae sustine. Rugí mientras bajaba la hoja, el haz de luz siguió y se estrelló contra la cúpula, provocando una explosión que voló a Arthur y lo envió al suelo, quemado extra crujiente. Delicioso. Arturo. Bikou, el mono yokai, trató de llegar a Arthur después de atrapar a Balí, solo para ser rechazado por Ise, que lucía un ojo morado y un labio sangrante, pero parecía muy decidido a mantenerlo allí. Con él de guardia como mono, pude saltar hacia adelante para asestar el golpe final a Arthur. Esta vez, tendríamos prisioneros a los que aferrarnos. Un breve destello de luz verde y me encontré empujado hacia atrás por algún tipo de fuerza que me hizo retroceder unos metros. Un grito atrajo mi atención hacia la espalda de Ison. Me volví hacia Arthur para encontrar a una niña pequeña vestida con lo que parecía ser la ropa de cosplay de una bruja, ciertamente mucho más colorida que las que enfrenté antes. La chica se movió un poco antes de inclinar la cabeza. Lamento interrumpir la pelea que están teniendo, pero por favor no lastimen a mi hermano. Me gustaría traerlo de vuelta, por favor. ¿Qué? Nia Tilde Morgan-chan, realmente deberías ser menos educado con este tipo de situaciones. Me giré para encontrar lo que parecía ser una mujer gato de pelo negro con un cuerpo voluptuoso que se mostraba con un yukata negro usado holgadamente para mostrar el escote a esos enormes pechos que tenía y las piernas largas que estaba desnuda para todo para ver. Solo estamos aquí para recoger a los idiotas que no saben cuándo dejar de fumar. Derecha. La pequeña bruja respondió rápidamente antes de sacar una varita. Lo siento de nuevo, pero debo irme. Adiós. Antes de que pudiera reaccionar, levantó su varita para crear un círculo mágico debajo de ella y Arthur, desde el cual el círculo brilló intensamente hasta el punto en que tuve que cerrar los ojos involuntariamente. Pasaron unos segundos antes de que la luz disminuyera para revelar el lugar vacío donde se encontraban. Ah, vamos. Me giré para encontrar a Ise haciendo una pequeña rabieta por la desaparición de la mujer gato, Bikou y, lo que es más importante, Balí. Casi lo atrapamos. De hecho, casi lo atrapamos. En cambio, tenemos una academia dañada, algunos magos para interrogar, un montón de cadáveres y muchas preguntas sin respuesta. Y ahora me sentía insatisfecho con la conclusión de esta pelea. Maldición. Parte 5. Entonces esto es como que, ¿otro mes de reparaciones? Mi pregunta fue respondida por una sinfonía de gemidos y algunas miradas de los demonios hacia mí. Desde atrás, pude escuchar algunas risas de la persona que vino a visitarnos y ahora caminaba con nosotros de regreso a mi apartamento. Afortunadamente, es menor. Respondió Sona mientras se masajeaba la frente, algo que se estaba convirtiendo en un hábito para manejar su estrés. Son solo unos días, y considerando que el incidente ocurrió un viernes por la noche, la excusa puede ser que las porciones que aún se estaban arreglando eran inseguras y necesitaban pasar más inspecciones antes de abrirlas al público. Pero todos tienen problemas con nuestra academia. Rías frunció el ceño mientras sacudía el puño. ¿Qué tiene nuestra área que invita a la destrucción de los edificios? Se necesita mucho dinero para arreglarlo. Tal vez necesite una mejor cobertura de seguro. Los demonios se volvieron como uno solo para dirigir sus miradas a Azazel, quien levantó los brazos en fingida rendición mientras mantenía esa sonrisa burlona suya. Tal vez puedas darnos algo de tu dinero para reparar el daño que hizo Balí. Rías lo señaló con un dedo. Se supone que eres su guardián.
Sí tilde. Azazel puso los ojos en blanco mientras ahuyentaba perezosamente. Obtendré la cantidad necesaria para ayudar con las reparaciones. Azazel se rió entre dientes levemente, aunque eso podría tomar un tiempo, las cosas se van a arruinar seriamente en el futuro. Simplemente asentí para mostrar mi acuerdo mientras seguíamos caminando. Fue 3 días después del ataque a la conferencia y el daño sufrido en la academia fue lo suficientemente significativo como para cerrar partes de la escuela nuevamente. Afortunadamente, la mayoría podría repararse debido al uso gratuito de hechicería, console o algunas partes acordonadas que podrían jugarse como áreas aún en renovación. En otra nota, los líderes pudieron firmar el tratado y las 3 facciones estaban ahora en una alianza, y como compensación adicional, y se obtuvo la fuerza posible para ingresar al balance Breaker, yo mismo obtuve un posible balance Breaker. Y algunos materiales del lado de la invasión, y teníamos algunas personas a las que podíamos interrogar sobre esta Chaos Brigade. Aunque para ser franco en la última parte, estaba un poco desconcertado en cuanto a la razón por la cual la mayoría de las hechiceras que capturé me pidieron que hablara con ellas, algo que Azazel se dio cuenta y se burló mucho de mí. Celina en particular me hizo su contacto, diciendo que debería asumir la responsabilidad o algo así. Alegría. ¿Algo más de lo que debamos tener cuidado? Pregunté mientras me volvía hacia el ángel caído. No por el momento. Sin embargo, diré que ustedes podrían ser llamados para presentaciones a otras facciones o entrenamiento. Especialmente lo último, hay muchas personas que son más fuertes que ustedes, y algunos de los cuales definitivamente pueden darle a mí o a Sir Zetch una carrera por nuestro dinero. Azazel habló mientras colocaba sus manos en los bolsillos. Y luego tenemos personas que tienen a Longinus como tú, y sé. Probablemente vendrán por ti, ya que eres un jugador desconocido para los demonios. Excelente. El chico en cuestión se agarró la cabeza con desesperación mientras Asia y Rías colocaban una mano reconfortante sobre sus hombros. ¿Por casualidad uno de esos portadores resulta ser un mago llamado Georg? Pregunté recordando a la persona que se interpuso entre mi pelea con Balí. Espera, ¿conoces al chico? Azazel se volvió hacia mí con una ceja levantada. Digamos que se peleó conmigo y Balí extendió una invitación para unirse a él. Respondí mientras algunos de la nobleza de Sona asentían recordando al mago en cuestión. Esto se va a poner muy raro. Azazel frunció el ceño mientras tocaba ligeramente su barbilla. Por otra parte, no debería sorprenderme, desde que se publicaron las imágenes de ti luchando contra Cocabiel, ha habido conversaciones entre los círculos mágicos tratando de averiguar quién eres. No todos los días tienes un mago que puede reclamar Excalibur y empuñar diferentes elementos, y mucho menos la creación de dichas armas. Cualquiera que sea tu estilo de magia, sin duda es una rareza entre los grupos. En tu caso, no me sorprendería si más magos deciden salir a buscarte. Luego me miró con un ojo que me recordó incómodamente a Rin cuando decidió probar una teoría sobre mi Reality Marble. Y, por lo general, el resultado final era que yo estaba en la cama durante 1 o 2 días con algunos tubos clavados en el brazo. Eso es todo. Estoy llamando a Dips ahora mismo. Azazel me señaló con el dedo con una sonrisa maníaca. Mientras los demás entrenan, vendrás a mi laboratorio para que pueda estudiar ese estilo mágico tuyo y esa extraña habilidad para atraer Sacred Gears. Con un poco de suerte, creo que puedo mejorar mi investigación. Hermie intenté pensar en algo que decir pero me interrumpió. Sin peros, joven. Voy a sacarte todos los secretos para hacer mi creación definitiva. Muaaya. El tipo dejó escapar una risa maníaca mientras se alejaba murmurando varias palabras sobre ciertos elementos que me recordaban los materiales de investigación de Rin antes de desaparecer en un círculo mágico. Todos nos quedamos allí mirando por donde desapareció por un momento antes de que rompiera el silencio. Mittel, sé honesto conmigo. Me giré para mirarla. ¿Qué tan jodido estoy si voy a su laboratorio? En respuesta, Mittel puso una mano en mi brazo y me miró con una expresión solemne. Cuando vayas allí, ¿puedo tener tu apartamento con todo el equipo adentro? Preguntó con un tono serio y de una manera más convincente si no fuera por la luz traviesa en sus ojos. La mocosa descarada que era. Bueno, supongo que es hora de que hagamos un movimiento. Rías comentó mientras señalaba calle abajo. Nos vemos mañana. Nos vemos. El consejo estudiantil y yo les devolvimos el saludo mientras se dirigían a la casa de Ise.
Después de eso continuamos nuestro camino hacia mi apartamento, pero de alguna manera el silencio se hizo un poco tenso. Estaba a punto de decir algo cuando Sona rompió el silencio primero. Emilia-kun, ¿sigue siendo válida esa oferta para entrenarnos? La pregunta de Sona detuvo al grupo y la miró con los ojos muy abiertos. Yo mismo me detuve brevemente para mirar su expresión. Lo es, pero ¿cuál es tu motivación esta vez? Pregunté para medir su reacción. Quería estar preparado para los Rating Games, para asegurarme de poder competir junto a Rías en la final. Sona hizo una pausa antes de dejar escapar un fuerte suspiro, pero con Cocabiel robando los fragmentos de Excalibur para traerlos aquí, y con este reciente ataque a la academia y a los líderes de las tres facciones, me di cuenta de que puede haber sido un sueño imposible. Verte y Eudou trabajando juntos para luchar contra Bali es sin duda una revelación y no puedo dejarme al margen como una damisela en apuros. Ella habló con un poco de calor al final. No quiero ser una carga para nadie, y ciertamente no quiero que mi nobleza se encuentre en una situación en la que no puedan prepararse adecuadamente para la batalla. Cazar a Strays es una cosa, tratar de manejar el papeleo es otro, por favor, enséñanos a sobrevivir. Ella inclinó la cabeza hacia abajo con una clara frustración en su rostro. Simplemente contuve un suspiro cansado mientras la miraba a ella y a los demás que habían adoptado una posición similar de inclinar la cabeza hacia mí, recordando ese momento con Rías e irse rogando por entrenamiento para ir contra Raiser. Fue extraño de mi parte pensar en eso, pero una parte de mí no quería que esto sucediera, tener que entrenar a niños para luchar contra monstruos dominados. Maldita sea, me estaba haciendo demasiado viejo para esta mierda. Bueno, al menos tu forma de pensar está ahí, pero ¿estás seguro? Le pregunté a Sona con un tono firme. Esto es más serio que el caso de Rías, no puedo dejar que te detengas a la mitad una vez que comencemos el entrenamiento. Estamos. Tsubasa habló desde su lado. Todavía recuerdo el problema que tuve con ese asqueroso que luchó contra nosotros con los Excalibur Sharks. Ese tipo estaba jugando tanto con nosotros que no pude darle tantos golpes, y se supone que es un idiota. Y necesito mejorar yo mismo. Saji me miró con el puño cerrado. Me convertí antes que Eudou, pero él me está superando rápidamente. Necesito poder estar en el mismo nivel que él o no podré mirarlo a los ojos. Por favor, ayúdenos. Ruruko rogó mientras me miraba con esos temidos ojos de cachorrito. Solo pude dejar escapar otro suspiro mientras los miraba. Al menos sus prioridades estaban ahí. Bien, lo haré. Me volví hacia Zenobia e Irina con una idea en mente. Ya que estamos haciendo eso, ¿les gustaría unirse a nosotros? ¿Podemos? Los dos parpadearon al unísono. Por supuesto. Me encogí de hombros hacia ellos. Tenía la intención de entrenar contigo porque querías aprender algo de mí, especialmente de Zenobia. Sigues queriendo aprender algunas técnicas de espada y tal vez probar algunas armas nuevas de mí, ¿verdad? Sí, por favor. Zenobia asintió con la cabeza ansiosamente. Quiero poder pelear tan bien como tú. Simplemente tengo más experiencia en algunas formas de combate que en otras. En realidad, eres mucho mejor que yo en el uso de una gran espada ancha. Comenté mientras levantaba un dedo. Pero tienes un problema evidente de potenciar tus ataques en lugar de usar la estrategia, por lo que es algo en lo que debemos trabajar. Urg. Zenobia dio una expresión de acuerdo reacio mientras los demás miraban divertidos. Buena suerte con eso, señor Emilia. Irina palmeó el brazo de Zenobia con una sonrisa que parecía estar llena de picardía. Ella tiene bastantes problemas cuando se trata de usar su cabeza para tácticas y burlar al enemigo. Lady Griselda ha estado haciendo esto durante algún tiempo y no puede lograr que lo acepte hasta ahora. Irina tilde Zenobia en realidad dejó escapar un gemido mientras mostraba una expresión de ligera traición y vergüenza, haciendo que los demás se rieran a carcajadas y yo con una sonrisa divertida. Sus bromas continuaron hasta el apartamento, desde donde el consejo estudiantil se tomó un momento para mirar el área. Fueron sus acciones las que me recordaron que esta era quizás la primera vez que me visitaban en el apartamento. ¿Estás corto de dinero?, preguntó Saji mientras notaba la disparidad entre el edificio de alquiler y los rascacielos más nuevos a su alrededor. No realmente, esto es más de mí queriendo privacidad y asegurándome de tener una dirección para cualquiera que quiera pasar. Comenté mientras empezábamos a subir las escaleras. Es simple para mí y Mitel ya que tenemos poco mantenimiento, ahora lo mismo se puede aplicar para Zenobia e Irina también. Pero, ¿no sería mejor un mejor edificio de apartamentos?
Tsubasa preguntó mientras levantaba una ceja ante las evidentes grietas en la madera vieja. Parece que el edificio está a punto de caer. Si recuerdas, tenía un montón de facturas del hospital que pagar y tenía que asegurarme de pagarlas. Podía pagar un poco más, pero dediqué la mayor parte a pagar el hospital y devolverle el dinero a la policía. Respondí de vuelta. Usé un poco de arte mágico para arreglar los más obvios, pero no puedo ir demasiado lejos, de lo contrario, el propietario comenzaría a hacer preguntas. Sona miró el área con un ojo perspicaz. Este edificio está debajo de la persona que te alquila el apartamento, ¿correcto? Sí. Este es su edificio más antiguo destinado a inquilinos solteros. Está un poco deteriorado pero se adapta a mis necesidades. Respondí a su pregunta mientras notaba la forma en que mantenía su mirada en el área circundante. ¿Está buscando mejorar? Sona comenzó a tocarse la barbilla mientras miraba a los otros edificios, mientras que los otros miembros la miraban con curiosidad presente en sus rostros con la excepción de Tsubaki, quien parecía haber adivinado lo que tenía en mente, y de alguna manera sacó un cuaderno de Dios sabe por dónde empezar a escribir. No estoy seguro por qué. Levanté una ceja hacia ella y Tsubaki. Llámalo una idea de negocio. Sona me dio una sonrisa misteriosa que me puso un poco nervioso ya que me recordó a Rías cuando estaba a punto de hacer una de sus ideas para llevarme a su nobleza. Antes de que pudiera decir algo, un jadeo atrajo nuestra atención hacia Zenobia e Irina, quienes habían abierto la puerta de su apartamento y miraban boquiabiertas algo con una expresión similar al horror en sus rostros. Zenobia, Irina. ¿Qué pasa? Preparé mi gatillo mental mientras caminaba hacia su lado y miraba dentro del apartamento, solo para que mi mente perdiera la concentración y mi boca se abriera en estado de shock. Los demás dieron la vuelta y también miraron dentro del apartamento, lo que resultó en bocas abiertas y, en el caso de Saji, que Sona lo volteó con una mirada de muerte mientras Ruruko le cubría los ojos con seriedad. Oh, has vuelto. Griselda comentó con calma mientras llegaba a la puerta principal, su largo cabello aún húmedo por la ducha que debió haber tomado y una toalla que apenas era lo suficientemente grande como para envolver su extremadamente generoso cuerpo, revelando así sus largas piernas al mundo. Disculpas por la visita repentina, pero tenía algo que necesitaba discutir, pero como estabas en la escuela, decidí entrar y tomar un baño rápido. ¿Qué? Irina chilló mientras parecía estar luchando contra su instinto de correr. Te contaré más un poco más tarde, pero básicamente me quedaré en el área como parte de un acuerdo hecho para nuestra alianza con las tres facciones. Griselda continuó hablando mientras tomaba una toalla más pequeña y procedió a secar la humedad de su cabello, sus movimientos aparentemente querían hacer que la toalla más grande se desprendiera de su cuerpo. Podría terminar quedándome aquí y trabajando en la academia también. ¿Qué? Zenobia graznó mientras Irina parecía encogerse en su lugar. En cuanto a mí, estaba teniendo un pequeño problema para mantener mi mirada en su rostro y no en sus considerables activos que se asomaban de su toalla o las piernas tonificadas que me provocaban con las pocas gotas que aún quedaban en ellas. Los malos pensamientos se van, se van. Por favor, dame algo de tiempo para vestirme. Volveré en breve. Griselda se dio la vuelta y se dirigió a una de las habitaciones, sus caderas se balancearon ligeramente de una manera extrañamente hipnótica mientras entraba y cerraba la puerta. El sonido de la puerta cerrándose fue suficiente para sacarme de mi aturdimiento y repensar la situación. ¿Por qué estaba Griselda en nuestro edificio de apartamentos? ¿Y a qué se refería con que se quedara? En mis Yakuntilde sentí escalofríos recorriendo mi espalda mientras giraba mi cabeza lentamente para encontrar a Sona, Reya, Meguri y Tsubasa mirándome con sonrisas que recordaban a las de Rin cuando estaba enojada, mientras que Mitei, Saji, Tsubaki, Momo y Ruruko se alejó de ellos, temerosa del aura que emanaba de ellos. El presidente estudiantil incluso tenía esa mirada especial que solo se podía lograr con anteojos. ¿Te importaría explicar lo que está pasando aquí? Ayuda alguien esta va a ser azotado parte 6. Entonces, ¿cómo fue tu visita a la ciudad? ¿Y qué diablos es lo que estás comiendo? La ciudad no es tan mala, un poco pequeña pero buena. Un montón de lilines con prana corriendo por toda el área. En cuanto a lo que estoy comiendo, esto es un perro de maíz. ¿Quieres uno? No gracias, cuéntame sobre la reunión. No hay mucho que decir, los líderes se reunieron y firmaron el tratado para reunirse. Pero como pueden adivinar, a algunas personas no les gustó eso y decidieron expresarlo en voz alta.
Brigada del Caos, supongo. Sí, pero aparentemente enviaron a los gruñidos. En su mayoría magos de bajo nivel que estaban destinados a distraer y cansar a cualquier oposición antes de que la fuerza de ataque principal pudiera enfrentarse a ellos. Fueron muy derrochadores, así que los usé como forraje para mis sabuesos. Ciertamente cumplieron bien ese propósito. Me imagino eso. Creo que terminas teniendo un buen número con el que pelear. De hecho, y está agravando el hecho de que la gente de aquí no sabe mucho de lo que hacemos, incluso los líderes que son mucho mayores que cualquiera de nosotros parecían estar manejando las cosas de manera brusca. Podrían estar conteniéndose. Si no recuerdo mal, uno de ellos tiene ese poder de destrucción que supuestamente remodeló el paisaje del infierno y obligó a volver a dibujar los mapas. Y uno de los otros es uno de los arcángeles originales. Cierto, id a la zona, supongo que estaban tratando de limitar la zona de daño. Esa puede ser su excusa, pero no se puede decir lo mismo de los demonios más jóvenes allí. Es bastante espantoso por decirlo menos. Pero entonces de nuevo es gracias a esa incompetencia que pude verificar la presencia de Shiro Emiya. Oh, nuestro conocido mutuo. ¿Qué hizo? Usó el Sacred Gear que obtuvo de Regeis para crear una lanza que ejerce el poder destructivo de los Gremori y crea un agujero negro para absorber a todos los sabuesos para que puedan ser destruidos en un solo lugar. Puedo decir con seguridad que esto es mucho más llamativo que la última vez que se enfrentó a los sabuesos, tuvo problemas para controlar la salida. No hiciste el último. No, simplemente recolecté la muestra para estudiarla. Emilia fue quien activó la trampa y liberó a la criatura en primer lugar. Aunque probablemente pensaría que fui yo considerando la cantidad de hechizos que tuve que lanzar para lidiar con el único sabueso con el que luché solo para obtener la muestra. ¿Qué pasó después? Valí Lucifer. Ah, supongo que quería pelear con nuestro amigo. Sí, y fue suficiente para destrozar el área, pero gracias a su pequeña obsesión por la lucha, logró obligar a Emilia a mostrar esa técnica que derribó a algunos de nosotros. ¿Te refieres a...? Sí, el movimiento que cambia el color de su cabello, el tono de la piel y hace que su estilo de ataque sea más explosivo. Sin embargo, recibió un gran impulso del portador de Boosted Gear, por lo que lo llevó más lejos con una de las armas de la mitología judía. ¿Le diste un buen vistazo? Una gran espada bifurcada llamada Sandalpón. Nombrado así por el arcángel que recoge las oraciones de los fieles y se las entrega al Supremo Rey de Reyes. Toda un arma. Ciertamente, y por lo poco que había vislumbrado, esta es una de las pocas armas que a primera vista es mediocre en comparación con las versiones más esotéricas que posee, pero la simplicidad es lo que la hace tan letal y es muy probable que sea un arma que podría enfrentarse a la mayoría de nosotros en casa. Ya veo. Eso es lo más preocupante. Sí, y como dije antes, descubrí algo que prueba una teoría sobre los Sacred Gears que apuntan a aumentar las fuerzas o reservas de una persona. El Longinus Boosted Gear ciertamente ayudó mucho a Emilia en ese sentido. Todavía le quedaba una buena cantidad adentro y, a menos que me equivoque, estuvo cerca de sufrir una intoxicación por prana. Así que dependería de cuántas veces podamos permitirnos aumentar nuestra fuerza con ese equipo antes de encontrarnos con el envenenamiento de prana, a menos que usemos algunos de nuestros ataques más poderosos desde el principio. Exactamente. Continuando, la pelea terminó con Valí huyendo y los líderes ahora en un pacto. Al mismo tiempo, ahora conocen a Chaos Brigade, por lo que las cosas ciertamente se complicarán en el futuro. Está bien, pero ¿qué pasa con nuestro Magus Killer residente? Parece que se mantendrá neutral en sus políticas, pero considerando sus tendencias de héroe, es probable que interfiera y posiblemente vaya en su contra si deciden perseguir a los humanos o a cualquier inocente que quede atrapado en el fuego cruzado. ¿Se imagina que él haría eso? Bueno, por ahora, hemos confirmado la existencia de Shiro Emiya como el de nuestro mundo. No puedo decir sobre los demás, pero es una apuesta segura que piensan lo mismo. Entonces creo que sé quién será la próxima persona en ir tras él. Vaya. Piénselo, en las próximas semanas, los demonios tendrán ese torneo anual de mayoría de edad donde los jóvenes demonios llevarán a cabo los diferentes juegos de clasificación entre sí. Si mal no recuerdo, las dos herederas deben presentarse allí para registrar a sus nuevos servidores y prepararse para la competencia. Ah. ¿Te refieres a nuestro compañero de ese lado?
De acuerdo, no conozco a nadie más que se tome el tiempo de ver todos estos rating games que esos demonios siguen jugando, pero es probable que él sea la próxima persona en hacer un movimiento. Ese o su compañero. ¿El tipo que tiene ese fetiche loco por el dolor? Sí, supongo que esa descripción encaja. De todos modos, ese tipo estará mucho tiempo con los demonios durante ese periodo, y si no recuerdo mal, hubo algunos rumores de que Emilia había entrenado al grupo Gremory. Lo más probable es que lo haría. He entrenado al grupo Citri también y ese tipo lo sabría. Él y su compañero podrían trabajar juntos para poner a esos dos equipos en problemas para sacarlo. Sí, eso suena bien. Solo esperemos que el otro grupo en Europa no se dé cuenta de esto. Sí, los supuestos aliados de Emilia del pasado. Estaré atento a la charla para asegurarme de que no se enteren de él. Me despediré entonces, antes de que el hedor de todo ese aceite grasiento me llegue a la nariz. ¿Estás seguro de que no quieres un perro de maíz para el camino? No son tan malos. Como si quisiera comer, gruñido tilde. ¿Estás seguro de que no quieres uno? Tal vez probaré uno.